Hola a todos, bienvenidos al vídeo del análisis del examen FIR 2020. Mi nombre es Cristina San Andrés Corral, soy residente en farmacia hospitalaria y profesora de farmacología en AFIR, coordinadora de tutores y tutora. Mi nombre es Rubén Romero López, coordinador docente de AFIR, profesor de biología molecular y además ya casi especialista en bioquímica clínica. Bueno, antes de empezar a desgranar en qué ha consistido el examen y ver pregunta por pregunta y ver un poco la estadística, en rasgos generales ha sido un examen corto, de 17 páginas, acostumbrados un poco a la longitud que suele haber otros años. Es cierto que los comentarios por vuestra parte como alumnos han sido un poco, polarizados, por así decirlo. Luego veremos un poco por qué, ¿no? Es un poco sensaciones encontradas entre un examen quizás para algunos muy fácil y quizás para otros muy difícil. Ya veremos por qué, pero bueno, es cierto que en la dificultad media no ha estado muy en la dificultad media, ¿vale? El peso, la distribución del peso asignatura del examen ha vuelto, digamos, a la normalidad, ¿vale? Es verdad que el año pasado fue un año un poquito atípico, en el sentido de que la asignatura con más peso fue farmacología, cuando siempre ha sido fisiología, pues este año ha vuelto a ser fisiología, ¿de acuerdo? Siendo la segunda farmacología y la tercera microbiología. Se ha quedado fuera del podio bioquímica. Vale. En este caso, si comparamos el examen con otros años, vemos que si diferenciamos entre preguntas de alta, media o baja dificultad, en este año 2020 vemos que baja y alta dificultad se han mantenido más o menos, pero bueno, sí que es cierto que las de media dificultad han bajado para aumentar las de alta dificultad. Es ahí donde está la diferencia con otros años y quizás esas sensaciones de que esté tan polarizado, que sea para algunos muy fácil y para otros muy difícil. Esto en realidad, como siempre os decimos, es un problema para aquellos que lo lleváis bien preparados, porque no os deja diferenciaros del resto. Pero sí que es cierto que, como hablábamos, os hemos dado mucha turra con los tutorías de simulacros, con la técnica de examen, reglas mnemotécnicas, etc. Y esas preguntas muy difíciles os vamos a demostrar que muchas de ellas se podían sacar por técnica de examen eliminando posibles respuestas. De esta manera podréis haber sacado muchas más netas los alumnos de AFIR, por supuesto. Eso es. En cuanto al análisis de dificultad por asignatura, resalta sobre todo fisiología en porcentaje de preguntas difíciles, químicas y aquella que tiene un porcentaje más elevado desmesurado es tecnología farmacéutica, como preguntas que nuestros docentes consideran preguntas muy difíciles. Sí, la verdad que ha sido este año la sorpresa, por así decirlo, con respecto a otros. Bien, ahora nos gustaría hablaros de lo que es EstimaFIR. Es una herramienta súper útil como opositores y como alumnos. Es una plataforma donde podéis introducir vuestro examen FIR, podéis corregirlo, podéis ver las respuestas que nuestro equipo docente ha dado como correctas y así podéis compararos con otros compañeros que como vosotros han opositado y todavía no tienen la plantilla definitiva, por así decirlo, que da el Ministerio. No olvidéis que podéis meter vuestros datos, corregirlo, ver la posición en la que estáis, ver el percentil y, como no, además, entrar en el sorteo. Exacto. Yo lo corregiría solo por eso, sinceramente. Ya, solo por eso. Y ya por lo menos disfrutáis el FIR desde una posición en la que sea en EstimaFIR, pero oye, si estamos de descanso, de vacaciones, muchísimo mejor. Y nada, ahora vamos a hablar un poquitito de desarrollar un poquito las preguntas, ¿vale? Bien, si empezamos con esta pregunta número 19 de microbiología, nos pregunta sobre la opción falsa respecto a Legionella. Es cierto que dentro de las dos opciones que nos dan 1 y la 4 nos ponen unos porcentajes que no tenemos por qué saberlos. Este tipo de preguntas sí que a lo mejor nos pone un poco más nervioso, nos pone un poco... no sé, no valora exactamente lo que hemos estudiado, que esa es la rabia de cuando nos preguntan porcentajes de este tipo, pero bueno, es cierto que luego no es una pregunta muy difícil. Si vemos la opción 1, nos dice que el serotipo 1 causa más del 95% de los casos de legionelosis adquirida en la comunidad. Igual no tenemos por qué saber ese porcentaje, pero sabemos que es el más común, por lo tanto, nos valdría como correcta, como válida, como verdadera, vamos. En la opción 2 nos habla de la infección se adquiere por inhalación de aerosoles de agua contaminada. Sabemos de sobra que esto es correcto. En la opción 3 nos habla de levofloxacino y acitromicina son fármacos de elección para el tratamiento de enfermedad grave en pacientes inmunodeprimidos. Sabemos también que
es el tratamiento de elección para este tipo de pacientes. Y en la última opción nos habla de la fiebre de Pontia, que como bien sabemos tiene una clínica leve y que, bueno, no tiene por qué causar una mortalidad superior al 30% sin tratamiento. Sabemos que, no tenemos por qué saber un porcentaje, pero sabemos que, que tiene un curso leve, ¿de acuerdo? En la pregunta 25, también de microbiología, nos pregunta sobre cuáles de las siguientes enterobacterias fermenta la lactosa. Sabemos que las opciones 1 y 2, Salmonella y Shigella, fermentan la lactosa y a lo mejor nos puede causar duda en las opciones 2 y 3, Citrobacter y Proteus, bueno, pero por aquello de, pues son muchos nombres, muchas bacterias, muchos bichos y al final yo ya no sé si fermenta o no fermenta la lactosa. Pero bueno, sí que es cierto que damos una regla mnemotécnica que yo sé que a muchos os ha servido porque me lo habéis dicho. Y es que Edward Mongram, protagonista de Providencia, toma leche sin lactosa. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Quién fermenta la lactosa? Citrobacter. ¿Por qué? Proteus no fermenta la lactosa. Por otra parte, como ya veníamos esperando, iba a caer alguna pregunta del COVID, pero ya pudisteis practicar con el macrosimulacro, ¿de acuerdo? La pregunta 26 nos habla de el virus SARS-CoV-2 responsable de la COVID-19 es un virus del tipo, respuesta correcta, ARN monocatenario envuelto. Respuesta correcta número 3, una vez más hemos acertado que iba a caer algo de esto. La pregunta número 35 de tecnología farmacéutica nos dice, ¿las preparaciones inyectables tipo suspensión pueden presentar un sedimento visible? Aquí es donde os decimos de técnica de examen guarrear el cuadernillo, ¿vale? Si nos diésemos cuenta, la respuesta número 1 y la respuesta número 4 son contrarias, por lo tanto, nunca puede ser una de ellas. Entonces ya nos quitaríamos la 1 y la 4. Nos quedaríamos con la 2 y la 3, que si nos fijamos, si solamente leyendo la 2, ya nos daríamos cuenta que es la correcta, porque es la más coherente. Sí, siempre que sea un sedimento que pueda redispensarse fácil y totalmente por agitación. Respuesta correcta, número 2. Bien, cuando nos encontramos esta pregunta de fisiología, pregunta número 39, si la leemos, nos quedamos en blanco y es normal, es una pregunta imposible, que está fuera del temario, que nadie probablemente la sepa, pero bueno, que igual con técnica de examen o pues a ver si suena la flauta podemos contestarla, pero bueno, dice lo siguiente. Señale el nombre de la proteína que interacciona con el colesterol y que está presente en las invaginaciones de la membrana de varios tipos de células, como por ejemplo las endoteliales. Dentro de las opciones, encima todas empiezan por C, A, por K, no nos suena ninguna, no pasa nada, será una pregunta imposible, pero bueno, la respuesta correcta es la 2, ya que las caveolinas son proteínas integrales de la membrana plasmática presentes en estructuras denominadas caveolas. Estas, sobre todo en células endoteliales, ¿vale? La pregunta número 50, estamos dándonos cuenta que cada vez son más preguntados el nombre de los factores de la cascada de la coagulación, ¿de acuerdo? Esta se podría haber sacado por regla mnemotécnica, ya en el 2018 preguntaron por factores de la coagulación. En este caso la pregunta 50 dice, ¿qué factor de coagulación recibe el nombre de factor de Stuart? La regla mnemotécnica es muy simple, en vez de S de Stuart, X de Stuart y la respuesta correcta sería la 4, factor 10. Lo que nos gusta a nosotros es una regla mnemotécnica, ¿eh? La verdad que sí. Pregunta número 53. Indique la afirmación falsa con respecto a los linfocitos. Lo que decimos siempre, resaltar la palabra falsa, es súper importante, ¿vale? Si vamos leyendo, simplemente por técnica de examen podemos llegar a la conclusión de que la respuesta correcta es, ahora lo vemos. Respuesta 1. Los linfocitos B adquieren su competencia inmunológica en la médula ósea. Por supuesto, correcto. La principal función de los linfocitos T es mediar la inmunidad celular. Correcto. Los linfocitos T colaboradores expresan el antígeno de superficie CD4. Correcto. Ya hemos respondido a la pregunta sin siquiera saberla. Respuesta correcta, la respuesta falsa, la afirmación falsa. Respuesta 4, los linfocitos T supresores se pueden identificar mediante su falta de reacción frente al anticuerpo monoclonal anti-CD8. Bueno, pues siempre hay que leerlas todas, ¿eh? Sí, nada de precipitarse, lo decimos siempre. Aunque sepáis que las 3 primeras son correctas, hay que leerlas todas. Bien, en la pregunta número 61, que es de fisiología, nos pregunta sobre el principal factor de riesgo en la aparición de ictus isquémico o hemorrágico. Ya cayó en 2018 una pregunta similar nos preguntaba el principal factor de riesgo de la patología cerebrovascular isquémica. En este caso, el Ministerio dio por correcta una opción que era aterosclerosis.
no es del todo correcta, o consideramos que no es del todo correcta, porque según las últimas guías, lo que definen como principal factor de riesgo en la aparición de ictus es hipertensión arterial, que está dentro de nuestras opciones de la pregunta 61 de este FIR 2020. Una sería cardiopatía, diabetes mellitus, hiperlipemia o la opción 4, hipertensión arterial. Sabemos que esta es la respuesta correcta, aunque ya os digo que en años anteriores, bueno, pues por razones que desconocemos, el Ministerio dio por correcta otra respuesta correcta que atendía más al factor etiológico más que al factor principal. Entonces, en este caso, en la pregunta 61, consideramos que la respuesta correcta sería 4, hipertensión arterial. En la pregunta 70, que es de farmacología, nos pregunta sobre la relación con el salmeterol, señale la opción correcta. Esta pregunta no tiene demasiada dificultad, pero bueno, sabemos que la opción 1 es un agonista de receptores beta 2, eso es cierto. De acción corta ya eso no es cierto, por eso no sería la opción correcta, que se utiliza en tratamiento de rescate del asma bronquial. ¿De acuerdo? Esta opción no sería la correcta. En la opción 2 nos habla de que es un antagonista de receptores beta 2, que como os he dicho antes no sería tampoco correcta, ya que es agonista beta 2. En la opción 3 nos dice que no puede asociarse a glucocorticoides inhalados. Sabemos de sobra que sí se puede asociar a glucocorticoides inhalados y además por técnica de examen, como vemos muchas veces en las tutorías de simulacro, que yo sé que a muchos os han servido, ese no metido ahí con calzador que da la vuelta a la respuesta no nos gusta, así que esa opción no sería la correcta. Y en la opción 4 nos habla de que es un fármaco que se utiliza en el tratamiento de asma severo persistente, que es así que nos gusta más y esa sería la correcta. Además, yo creo, Cris, que aquí se demuestra mucho lo que siempre decimos de resaltar palabras clave. Sí. Acción corta y antagonista. Simplemente con esas dos palabras nos quitamos dos respuestas técnicas de examen, total. En el número 83 nos encontramos otra pregunta de farmacología. Nos pregunta sobre las ventajas de las heparinas de bajo peso molecular frente a la heparina. Este tipo de preguntas a veces pueden ser un poco, no sé, armas de doble filo, porque cuando te preguntan sobre una ventaja, pero bueno, tienes que ver si realmente es una ventaja o no, puede ser un poco, o puede llevar un poco a confusión. Pero bueno, luego vemos que la pregunta no es muy difícil. En la opción 1 nos dice, puede administrarse por vía oral. Sabemos que las heparinas, ya sea no fraccionada o de bajo peso molecular, no se pueden administrar por vía oral. En la opción 2 nos dice que no requieren monitorización rutinaria del tiempo de tromoplastina parcial activada, que sería la respuesta correcta, ya que las heparinas de bajo peso molecular no requieren este tipo de controles, son muy seguras. En la opción 3 encontramos que no presentan riesgo de sangrado. Bueno, al final una heparina de bajo peso molecular es una heparina, presenta también riesgo de sangrado. En el caso de la 4 nos dice que en caso de hemorragia son más sensibles a la acción antidótica de la protamina que la heparina. Sabemos que el antídoto de la heparina no fraccionada es el sulfato de protamina, así que, y además dentro del resto de opciones es la más correcta la 2. La número 86 es también de farmacología y esta se puede liar un poco, pero bueno, seguro que por regla mnemotécnica y un poquito por saber, tener conocimiento y suerte, seguro que la sacamos. ¿A qué mecanismo se debe el efecto antimigrañoso de los triptanes? Como bien sabéis, en clase vemos una regla mnemotécnica de un profe, que es que los fármacos que actúan sobre los receptores de serotonina van a ser 1 y 4 agonistas y 2 y 3 antagonistas. Por lo tanto, las opciones 3 y 4 las podemos descartar porque no cumplirían esa regla, y entre la 1 y la 2 es cierto que bueno, ahí nos la tenemos que jugar un poco, pero sabemos que además lo recoge el manual de farmacología, que los triptanes son agonistas de los receptores de serotonina 5-HTP, 1B y 1D. Esta pregunta de biofarmacia, la número 97, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre la idoneidad de los ensayos cruzados 2x2 para los estudios de bioequivalencia es falsa? ¿Por qué queríamos poner esta pregunta? Bueno, porque esta pregunta cayó exactamente igual en 2019. ¿Y qué hizo el Ministerio? Pues anularla. ¿Y qué ha hecho este año? Pues volverla a poner. Entonces, entendemos que, bueno, ya que la anuló el año pasado, este año también la anulará, o si no, bueno, os enseñaremos cómo poder hacerlo. Y bueno, pues simplemente es bueno, que nos ha parecido muy característica que 2 años seguidos se repita y además que encima sea una de ellas se haya impugnado. Están 11 meses preparándote un examen para que hagan estas cosas. Bueno, luego verán qué pueden hacer con otra herramienta de las que tenemos. Ya llegamos a la pregunta número 124. ¿Cuál de los siguientes parámetros analíticos no interviene en el cálculo del hiato aniónico? Si recordamos, el hiato aniónico es la diferencia entre los cationes y los aniones fisiológicos.
¿Por qué ponemos esta pregunta? Porque una regla mnemotécnica de la que dimos en una de las tutorías de simulacros es la palabra mut-pilés. Es aquellas moléculas que cuando hay una diferencia en este hiato aniónico podemos determinar que puede ser debido a esa patología a alguna de ellas. ¿Cuáles son? M de metanol, U de uremia, D de diabetes, P de paraldehído, I de isoniazida, L de lactato, E de etanol, S de salicilatos. Ya está, contestada. Respuesta de la pregunta número 124, la respuesta correcta es la 3, lactato. Ahora vamos a la 145, pregunta de técnicas instrumentales, pregunta que también se puede sacar por regla mnemotécnica. ¿Cuál de las siguientes características es propia del horno de grafito como atomizador frente a la llama? Respuesta número 1, no permite el análisis de muestras sólidas. Sabemos que no es así, por lo tanto, eliminada. Respuesta número 2, la muestra se consume de modo continuo, es totalmente al contrario, entre horno de grafito y llama. Respuesta número 3 y número 4, son contrarias, por lo tanto, una de ellas la vamos a eliminar y sabemos que una de las características principales del horno de grafito es que es útil para micromuestras. Respuesta correcta número 4. Pregunta número 160, de lo que nosotros llamamos misceláneas, ¿de acuerdo? La nacionalidad de los pacientes incluidos en un ensayo clínico es una variable, sabemos que es nacionalidad, es variable cualitativa, por lo tanto la respuesta número 4 la podemos eliminar y luego entre las tres que nos queda, nacionalidad no es binario, no hay español y francés únicamente, hay muchas nacionalidades, ¿vale? Por lo tanto, respuesta número 1 eliminada. Entre la 2 y la 3 queda claramente que la respuesta correcta es categoría con más de 2, categórica con más de 2 categorías. Y nada, chicos, esto ha sido el análisis del FIR de este año. Esperamos que os haya ido muy bien. Por si acaso, seguimos con vosotros. Nada, os queríamos contar también que existe otra herramienta, igual que si existía Estimafir, existe Impugnafir, ¿vale? Es una herramienta donde vais a poder impugnar o vais a poder comparar con el resto de alumnos o con profesores que también os vamos a ayudar en poder impugnar esas preguntas que pueden ser un poco ambiguas, que están mal formuladas, que tienen dos respuestas correctas o dos respuestas falsas, etcétera, etcétera. Al final, lo que queremos es acompañaros hasta el día de la elección de plaza y otra de las maneras es con el Impugnafir. Bueno, si creéis que se puede impugnar una pregunta, si creéis que está mal hecha, lo que veáis, podéis ponerlo ahí, los profesores y el resto de compañeros también os ayudaremos a encontrar bibliografía, a ver si realmente se puede impugnar o no y a hacer, bueno, pues todas las solicitudes, por así decirlo, que pide el Ministerio para que las podamos impugnar. Así que nada, chicos, como ya os decimos siempre, estamos con vosotros hasta el final. Ella ha dicho hasta la elección de plaza, incluso más allá. Vale, os seguiremos dando cositas. Nada, chicos, esperamos que os haya salido muy bien, que ha sido un año duro, un año difícil, un año en el cual habremos perdido gente, habremos tenido problemas. Esperemos que por lo menos para muchos de vosotros os hayamos ayudado y esto sea una alegría, hayáis podido conseguir vuestra plaza, que es un sueño que estáis seguramente buscando con mucho ímpetu. No os preocupéis, si no habéis podido, si no os ha salido bien, puede ser un mal día, etcétera. Seguiremos aquí, este año estaremos con ellos otra vez, ayudándoos y podéis contar con nosotros para lo que queráis. Ya podéis ver, os ayudamos a corregir el examen, os ayudamos a impugnar y os ayudaremos a elegir plaza. Toda nuestra fuerza desde aquí, sobre todo para aquellos que ambos somos tutores y sabemos que muchos de vosotros habéis pasado malos momentos en esta preparación, familiares, laborales, etcétera, etcétera, pero no... ¿Qué ibas a decir? No, y antes de terminar, quería daros la enhorabuena, ¿vale? Han sido unos meses muy difíciles, han sido un año, por así decirlo, muy difícil, ya sea por lo profesional o por lo personal. Sabemos la implicación que habéis tenido para sacar el FIR, para presentaros. Independientemente del resultado que obtengáis, el esfuerzo está hecho, el trabajo lo habéis hecho, así que nuestra más sincera enhorabuena desde parte de la Academia y desde nuestra parte. Reconoceros el grandísimo trabajo que habéis hecho, de verdad que lo sabemos, que hemos estado ahí no hace mucho tiempo. Y nada, pues eso, de reconoceros y daros la enhorabuena y deciros que independientemente del resultado, sabemos que es un examen muy difícil, con un ratio en principio de 1,5. Un examen...
Sí, 1,5 el examen. Ah, nuestra academia es 1,2. Vale, vale. Bueno, nosotros parece que tenemos un ratio mejor, pero ya veremos a ver. Sabemos que es un examen muy difícil, bueno, pero estamos seguros que habéis hecho lo mejor posible, que habéis dado todo de vuestra parte por lograr esa plaza. Así que independientemente del resultado que tengáis, enhorabuena, porque hoy sois mejores farmacéuticos que antes, hoy sabéis mucho más que antes, vais a ser mejores profesionales, independientemente de que tengáis o no la plaza. Así que enhorabuena, de verdad, lo repito y lo repetiré, para mí tenéis toda mi admiración y mi respeto. Disfrutad de la libertad que tenéis ahora, un poquito, porque luego cuando os incorporéis a trabajar eso se acabará, ¿o no? Con tanta guardia. Bastante. Pero bueno, que lo dicho, que enhorabuena, que nada, que disfrutéis ahora de lo que tenéis y que bueno, seguro que tenéis vuestra plaza esperándoos, así que nada, a disfrutarlo. Que estamos muy orgullosos de vosotros, chicos, las cosas como son, porque sabemos que no es para nada fácil. Cualquier cosa que necesitéis, os seguimos acompañando, ya lo sabéis, en info@filacademia.com, en el número de teléfono, en el Instagram o desde la página de internet. Y nada, de verdad, enhorabuena. Enhorabuena. Que estamos muy orgullosos de vosotros y esperamos vernos en un futuro o como compañeros y bueno, con menos gracia, pero como alumnos si queréis también. En los ¿vale? congresos, en muchos congresos. Eso, a ver eso. si lo recuperamos. Así que nada, un beso, chicos. Un beso. Chao. Chao.